En Mateo 1, la genealogía muestra que Jesús es el Mesías prometido, descendiente de David y Abraham, y su nacimiento cumple la profecía de Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy estamos en nuestro día número 1 de nuestro plan de estudios, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, Señor, por este día nuevo que nos regalas, Señor, por este año nuevo que está iniciando. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que nos dé sabiduría. Ayúdanos a comprender cada día con mayor claridad tu palabra, Señor, y a ponerla en obra en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 1. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón, Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David, y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, y Abías de Asa. Asa fue madre de Josafat, Josafat de Joram y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es el Espíritu Santo, y dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Para reflexionar. Bienvenidos al nuevo reto de lectura bíblica del Nuevo Testamento y los Salmos en un año. Hoy damos inicio a Mateo capítulo 1.
Es bueno que tengas en mente que antes de que los acontecimientos que leímos hoy ocurrieran, pasaron aproximadamente 400 años de silencio en los cuales no hubo palabra directa de Dios para con su pueblo. En ese tiempo, Dios no levantó a ningún profeta de Israel. Y aunque Dios nos habló directamente, y aunque Dios no habló directamente a su pueblo, la preparación del escenario histórico como el dominio romano, la expansión del idioma griego y el sistema de caminos facilitó la difusión del mensaje del Evangelio. Era el tiempo perfecto para que el Mesías viniera. Gálatas 4:4. Mateo nos presenta a Cristo como el Rey prometido del Antiguo Testamento, estableciendo así un puente entre los pactos del Antiguo Testamento y el cumplimiento de esos pactos manifestado en Jesús. El libro abre de la siguiente manera: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo es muy intencional en comenzar su evangelio de esta manera. El pastor Sugel Michelén, en la introducción al Evangelio de Mateo en la Biblia devocional Mujer Verdadera, nos dice: de esta forma presenta a Jesús como el Mesías que anunciaron los profetas, en quien se cumplen las promesas de los pactos de Dios con Abraham y David. Abraham recibe la promesa de Dios sobre una descendencia y David recibe la promesa de un hijo, cuyo trono durará para siempre. Mateo conoce estas profecías y confirma que se cumplen en Cristo al escribir: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿No es esto asombroso? Estos pactos de Dios con Abraham y David también nos apuntan a que el Mesías ciertamente traería bendición a todas las naciones. Génesis 12:3. Y que su reino sería eterno. Segunda de Samuel 7. Al comenzar con esta genealogía en el versículo 1, Mateo está estableciendo legalmente el derecho de Jesús al trono de David, un requisito esencial del Mesías prometido. Después, mientras continuamos leyendo a Mateo en los versículos 2 al 17, encontramos la genealogía de Jesús. Los nombres de 4 mujeres se mencionan en esta genealogía y recordando el contexto en el que ellas vivían. Número 1, Tamar, era nuera de Judá. Ella le dio 2 hijos a su suegro, Fares y Sara. Recuerda por qué sucedió esto leyendo Génesis 38. Número 2, Rahab era una prostituta. Ella fue quien escondió a los 2 espías israelitas que fueron a reconocer la tierra prometida y quien, a pesar de nunca haber sido instruida en los caminos de Dios, le exaltó como el Señor, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Puedes leer más de su historia en Josué 2. Ruth era una mujer moabita, una extranjera que al quedar viuda de un varón israelí tenía la libertad de volver con su parentela. Sin embargo, ella decidió quedarse con su suegra Noemí, obedecerla y servirla. Esto implicó que ella se casara y se convirtiera en la bisabuela del rey David. Recuerda esta historia leyendo el libro de Ruth. Número 4, Betsabé era esposa de Urías. Ella cometió adulterio con el rey David y quedó embarazada mientras su esposo estaba en la guerra. Esta falta terminó en que David mandó matar a Urías y se quedó con Betsabé. Puedes leer esta historia en 2 de Samuel 11. Ante los ojos humanos, ninguna de estas mujeres era digna de estar en la genealogía del Mesías. Sin embargo, por gracia, sus historias nos recuerdan a un Dios que hace lo que le place a pesar de nosotros mismos. Además, sus historias prefiguran la inclusión de los gentiles y marginados en el plan redentor de Dios, anticipando el alcance universal del Evangelio que veremos desarrollado en el ministerio de Jesús.
Como dice el pastor John Piper, el punto no es que existe una cierta clase de personas que son elegidas por Dios. El punto es que Dios es libre de elegir para que participen de su gracia a los menos indicados. Del mismo modo que sucedió con la elección de Abraham, el idólatra menos probable de Ur. Isaac, el hijo de la vejez nacido por obra de un milagro, y Jacob, el menor de los hermanos gemelos. Dios contradice lo que el mérito humano dicta. Se esconde de los sabios y se revela a los más indefensos y mediocres. El nacimiento de Jesucristo. En esta porción encontramos el relato de la obra del nacimiento de Jesús. Lo más remarcable de esta porción es que Mateo menciona que el nacimiento de Jesús viene a ser el cumplimiento de la profecía que encontramos en Isaías 7:14, que dice: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Mateo enfatiza que el nacimiento de Jesús no fue un evento aislado, sino el cumplimiento exacto de la profecía dada a la casa de David. Esta señal, una virgen que concibe, no es solo un milagro, sino la encarnación de Dios entre su pueblo. Mateo cita la palabra misma y lo dicho por los profetas. No deja espacio a la duda, afirmando que Jesús es ese niño concebido por una virgen cuyo nombre es Emmanuel. Emmanuel, como leemos en Mateo 1:23, literalmente significa Dios con nosotros. Este nombre solo aparece una vez en el Nuevo Testamento y en dos pasajes del Antiguo Testamento. Sin embargo, es un tema que se mantiene durante toda la Escritura. Este no es su nombre en el mismo sentido en que Jesús es su nombre. Es más bien un título o una descripción de lo que Él es. Todo lo que este nombre significa se cumplió. Halló su cumplimiento en Jesús. El nombre Emmanuel revela que Dios no solo cumple su promesa de redención, sino que también habita entre su pueblo. Esta verdad se perfeccionará en la nueva creación cuando Dios habite para siempre con los suyos. Hay dos nombres más de Cristo que encontramos en Mateo 1. Jesucristo, Mateo 1:8, 1:1 y Mateo 18, que proviene de la combinación de dos palabras: Jesús, que significa Jehová salva, y Cristo, que significa el ungido. Este nombre para Cristo lo encontramos alrededor de 1000 veces en la Biblia. Y Jesús, Mateo 1:16, Mateo 21 y 25, que es el equivalente griego al nombre del Antiguo Testamento en hebreo Josué. Este nombre Josué viene de dos palabras cortas en hebreo. La primera es Jehová y la otra es el verbo, que significa salvar. Así que el nombre Josué significa Jehová salva, Jehová libera o Jehová es salvación. Para meditar, amados hermanos, ¿cuál era tu condición cuando Cristo te salvó? ¿En qué circunstancia te encontrabas? Yo te invito a glorificar a Dios por haberte elegido para salvación. Si es posible, comparte tu testimonio de salvación con alguien más. El hecho de que podamos ver la realidad de nuestra condición caída es gracia de Dios. ¿Cómo puedes ser hoy intencional en dar gracias a Dios por el hecho de que el nacimiento de su Hijo unigénito vino a ser luz de revelación a los gentiles? ¿Cómo te anima a saber que Dios usó a personas con pasados complicados en su plan de redención? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día número 1 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.